un momento muy interesante porque estamos atravesando el fin de un ciclo, digamos de una década aproximadamente, de crecimiento sostenido en las economías argentina y también latinoamericana, en el contexto de un mundo que está saliendo de una etapa y entrando a otra, con una crisis que empieza a tener carácter estructural, una crisis financiera internacional que afecta a toda la economía mundial en un momento en el que también se están reconfigurando las constelaciones de poder. Esto hace que estemos en el punto exacto del cruce entre distintas tormentas, ¿no? La industria argentina tuvo, a partir del cambio de régimen económico que se generó después del ocaso de la convertibilidad, un notable proceso de recuperación. Fue uno de los componentes que explican el crecimiento de la economía argentina durante esta etapa, e inclusive el crecimiento industrial fue mayor que lo que se verificó en el resto de las actividades. Simultáneamente se dio un fenómeno virtuoso de creación de empleo y simultáneamente también de incremento de las exportaciones y un fuerte proceso de actualización del aparato industrial. Sin embargo, cuando nos encontramos ahora a mediados del 2012, tenemos un conjunto de nuevos dilemas que justamente nos plantean cómo tratar de ajustar todos los esquemas de política económica para fortalecer el desarrollo de las actividades manufactureras, que como todos ustedes saben, tiene un componente esencial en las fuentes de crecimiento del país, en la difusión del progreso técnico, en la capacitación de la mano de obra, en definir un patrón de especialización hacia un mundo más complejo y al mismo tiempo de cómo insertarnos mejor en un modelo de economía abierta. La problemática de una economía global en crisis, con una economía que se desacelera, con panoramas recesivos, es ya no cómo regular los beneficios de ese flujo de crecimiento, sino cómo regular la desaceleración y evitar una caída que repercuta en una recesión en la economía nacional. Esa es la válvula reguladora que, si en una fase ascendente supone de qué manera beneficiarse de la corriente de crecimiento, en una fase de restricción o descendente o recesiva, supone cómo regular el impacto negativo que tiene la desaceleración económica exterior. Las medidas proteccionistas hoy son medidas muy cuestionables, necesarias por un lado, suponen evitar el peor impacto, pero no resuelven el problema del crecimiento, de cómo no solo evitar el impacto negativo, sino generar un impacto positivo para la economía nacional. La Argentina tuvo muchos años en donde tuvimos restricción externa y creo que hay una experiencia muy fuerte en este terreno. Y creo que ahí básicamente las acciones que se dieron tuvieron efectos contraproducentes en términos del nivel de actividad y en términos del nivel de inversiones. Se logró el objetivo y claramente lo que uno ve en este primer semestre es que se logró mantener el saldo comercial positivo del sector de la economía argentina y al mismo tiempo una disminución en términos de la dolarización de portafolios, pero al mismo tiempo hubo dos impactos que perjudicaron el desempeño del sector manufacturero. El primero de ellos era la dificultad del abastecimiento de insumos, partes y componentes que estaban asociados al proceso productivo, inclusive muchos de ellos que estaban dirigidos hacia el sector de mercaderías que había que exportar, y por otra parte, bueno, la disminución de los horizontes de los agentes económicos que de alguna forma pospusieron decisiones de inversión y que se reflejan claramente con esta notable caída de la inversión que hablábamos, que está cercana al 15% en este primer semestre del año. Y en este sentido hay una buena noticia, que es que logramos mantener los dólares, pero acá obviamente la foto es buena, para la película tiene complicaciones porque esto generó una más fuerte desaceleración de la economía y una caída del proceso de inversión, que son dos elementos centrales como para mantener las fuentes de crecimiento de largo plazo de la economía argentina.
Sí, además hay ahí todo un problema de hasta dónde estas medidas restrictivas no afectan también la integración regional, ¿no? Es clave que uno puede apostar a medidas, un poco lo que decía antes, medidas restrictivas de protección de la industria local, de las economías regionales, que tienen un sentido en tanto y en cuanto beneficien el desarrollo económico regional integrado con el desarrollo económico del Mercosur. Pero cuando esto plantea problemas tanto para las importaciones chinas, pongamos, o de las economías desarrolladas, pero también y sobre todo con la economía de Brasil, entonces ahí está afectando el propio sentido del modelo de desarrollo, que es potenciemos la economía regional, nacional, local, con la economía regional más amplia de su integración con la economía del Mercosur. Ahí encontramos otra vez las fricciones con un Brasil que es un motor expansivo, pero también supone áreas de competencia concretas con las economías regionales argentinas. Durante un tiempo se encontró un refugio, y ese refugio fue Brasil. Y justamente Brasil nos daba, con su tipo de cambio apreciado y un mercado doméstico muy potente, un lugar en donde estos sectores con más valor agregado y estas producciones de las provincias argentinas podían seguir participando dentro del comercio internacional con márgenes de rentabilidad significativos. Pero esto se fue agotando en la medida de que los costos siguieron subiendo y que se agotó este tema de competitividad-precio que tenía antes la economía argentina. Y simultáneamente aparece una desaceleración del crecimiento de Brasil y en los últimos meses una devaluación de Brasil que se acomoda al nuevo escenario internacional. Esto lo que generó es una serie de temas que están generando complicaciones que aparecen todos los días en el diario, en donde se da, por un lado, un conjunto de represalias comerciales de Brasil frente a la administración del comercio que está llevando la Argentina, al mismo tiempo menores posibilidades de poder acceder a un mercado que ha tenido signos de caídas muy fuertes. La más representativa de ellos es el sector que más pesa en las exportaciones industriales, que es el sector automotriz, que en particular está casi exclusivamente orientado a exportar a Brasil y con corrientes de comercio muy significativas, y al mismo tiempo lo que genera son dificultades de colocar estos productos en otros mercados. Y esto es uno de los temas centrales a resolver en este momento. Sí, una síntesis, uno podría decir, el país tiene herramientas en este momento para limitar el impacto negativo de la crisis externa, pero está dando evidencias claras de que no tiene herramientas para generar un modelo de estrategia sustentable de desarrollo. Y eso, si uno ve en los últimos 5, 6, 7 años, el grado de dependencia o la sensibilidad crítica que supone estar pendientes y atentos del precio de las commodities, el precio de la soja, la demanda china de productos agroalimentarios, y que este sea el vector fundamental de cuánto la Argentina puede crecer, cuánto le vamos a vender a China aceite de soja. Entonces está hablando inicialmente de una corriente de ascenso. La meseta, y el momento de crisis está hablando de que esté más desendeudado, esté más autónoma la economía argentina o no, la variable dependencia de la economía externa sigue siendo la misma. Y el grado en el que la Argentina logra moverse en los márgenes de acción que tiene para moverse en este cuadro son relativos.